Hola, soy Dani Cabrera de Dani's Cake Factory y hoy estoy colaborando aquí con Cherry and Cake. Te voy a presentar un tutorial para elaborar un pastel para baby shower. Aquí ya tengo yo armada la decoración de mi pastel, previa al modelado que voy a colocar en la parte superior. Es una decoración muy sencilla pero muy vistosa. La estuvimos haciendo con encajes y tapetes de Cherry and Cake y Sugar Lazy. Matizamos con un poquito de rosa nacarado, azul cielo, perla y amarillo de Ma Baker & Chef. Aquí, como puedes ver, coloqué una tira de encaje en la parte de la base del pastel con unas florecitas como estas, matizadas con un poquito de color rosa nacarado, con unas gotitas de alcohol, ron, brandy, lo que quieras, nada más que sea un licor transparente para que no se vaya a alterar el tono del matizador. Igual en la parte superior hicimos un tapete grande y lo matizamos con diferentes tonos. Ok. Aquí esta va a ser mi base. Voy a empezar a modelar una cigüeña con un bebecito. Para esto voy a utilizar un pedacito de papel pergamino, papel estrella, papel antiadherente para comenzar a modelar mi diseño. Voy a comenzar con fondant color blanco. Voy a tomar una pieza, una porción, y lo voy a amasar súper bien para que no le quede ninguna grieta. Ya que lo tengo súper bien amasadito, voy a comenzar a girar poco a poco para hacer una tirita. Me voy a ayudar un poquito con una plancha. Voy a tomar un extremo y voy a girar la plancha para hacer esta culebrita. Ahora, ya que la tengo así, voy a tomar mi papel, voy a tomar una porción de aquí y la voy a girar un poquito. La voy a colocar, este pedacito de papel, yo más o menos lo medí para que me diera el diámetro de la parte superior del pastel. Y así no me voy a salir tanto del tamaño de mi modelado y que quepa muy bien sobre el diseñito del pastel. Ok, aquí lo que estoy haciendo es una figura como si fuera un signo de interrogación. La parte más gruesa la pongo en la base y me voy hacia arriba, giro tantito y aquí en esta parte voy a colocar una bolita de fondant. Lo voy a rodar tantito para que quede como un chicharito y lo voy a colocar en esta parte. Esta va a ser la cabecita de mi cigüeña. Ahora voy a tomar un poquito de fondant color naranja. Voy a hacer una bolita, luego voy a hacer una perita que voy a alargar un poquito para hacer el pico de la cigüeña. Aquí lo voy a medir y donde yo vea más o menos que me gusta el tamaño, que no está muy largo ni muy cortito, voy a tumbarle la punta y la voy a colocar en la parte de adelante de la bolita donde va a estar la cabeza. Aquí yo ya tengo formada la cigüeña, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es colocar más o menos el bebé donde quiero que vaya, porque va a ir detenido con el pico, la cobijita donde va a ir el bebé cargadito. Cherry and Cake tiene moldes de bebés de diferentes tamaños, de diferentes diseños. Aquí yo utilicé un moldecito donde está el bebé boca abajo, acostadito, pero lo corté a la mitad.
para nada más utilizar un lado, que es el que voy a colocar en esta parte, y voy a extender tantito fondant. Lo voy a extender muy delgadito para dar la apariencia de que es una cobijita. Ahora, estoy cortando aquí un rectángulo, quito lo que me sobra y Cherry and Cake tiene un juego de sellitos muy padres, muy bonitos, con los que yo voy a marcar la cobijita con mucho cuidado para no llegar hasta el fondo, nada más que se vea marcadita como si tuviera diseñito. Ahora, ya que la tengo yo marcada, la voy a tomar con una de las cuchillitas. Estas también vienen en jueguitos, creo que son de 12 piezas y también las encuentras en Cherry and Cake. Son súper prácticas y si trabajas con tapetes de silicón no los rompes, porque al trabajar con cúter es muy fácil que se revienten, que se rompan, y para asegurar la duración de tus tapetes lo más recomendable es trabajar con cuchillitas de plástico. El fondant se corta súper bien. Aquí yo estoy en un extremo de la cobijita, estoy pellizcando para hacer como un nudito, ¿sí? Ahora voy a doblar hacia adentro las dos puntas laterales porque quiero que se vea mi bebé. Voy a plegar tantito, colocando en el pico de la cigüeña una parte de la cobijita y la otra parte la voy a girar alrededor del bebé. Voy a cortar aquí el excedente porque no tiene caso que lo deje, no se va a ver. Voy a enrollar hacia adentro, dejando al descubierto el bracito del bebé, y un poquito de las pompis para que se vea muy tierno. Ya que lo tengo así, voy a continuar modelando lo que es toda la vestimenta de la cigüeña. Para esto yo estoy utilizando Jelly Color en rosa y en azul, a los cuales les puse un poquito de Jelly Color en color caqui. Esto es para matar el tono brillante e irme un poquito más a lo que es el estilo vintage, que son los tonos apagados. Son tonos muy claros, muy tenues, pero a la vez no tienen brillo, son opacos. Voy a extender un poco de rosa. Y ya extendido, voy a tomar del juego de cortadores redondos que trabaja Cherry and Cake. Por un lado son lisos y por otro lado son como onduladitos. Voy a tomar del lado onduladito, voy a agarrar un círculo, voy a cortar, aquí marco bien y voy a quitar lo que me sobra, retiro y voy a cortar en el centro nuevamente con uno más chiquito pero liso, un círculo. El corte lo voy a hacer un poquito cargado hacia mí, no lo quiero en el centro. Esto es para dar un poquito más de distancia entre lo que va a ser la cabeza de la cigüeña y la parte de abajo. Aquí voy a desprender. Y en otra parte de mi superficie de trabajo voy a espolvorear un poco de fécula de maíz. Voy a colocar el círculo que hice y con una estaca o palillo
voy a girar alrededor para hacer un poquito de holán, para ir logrando que se haga como onduladito todo el borde. Lo estoy haciendo con la punta de la estaca del palillo, nada más para marcar. Ahora, ya que tengo esto, lo voy a reservar y voy a tomar un pedacito de fondant azul y voy a hacer el mismo procedimiento. Coloco un poquito de manteca vegetal para poder extender mi fondant y que no se pegue a la superficie. Ya que lo tengo extendido, si te fijas, yo dejé aquí a un lado el primer círculo que usé. Voy a ocupar uno más pequeño para hacer este otro. Corto, retiro el exceso, remuevo y voy a hacer el corte igual con el circular. Retiro, remuevo y voy a pasar al lado donde tengo la fécula. Voy a espolvorear muy bien para que no se me pegue. Con la manteca es muy fácil que se pegue y no me dé o no me permita hacer estos giros para levantar los holancitos. Entonces la fécula me va a ayudar a que esto se levante y se ondule sin problemas. Bueno, ahora yo tengo aquí unas florecitas que sacamos con los moldes de Cherry and Cake y con el Sugar Lazy. Lo único que hice fue con unas tijeras hacer un corte por un lado hacia el centro. Aquí yo abro y si te fijas, al abrir se ondula. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a hacer un corte. Quito este fondant, hago el corte en los dos y si yo los pongo así nada más se ven bonitos, pero no se ven muy vistosos. Entonces lo que voy a hacer es tomar un poquito de fondant azul, extiendo del lado del que tengo la manteca, voy a hacer un cortecito como si fuera una media luna y ahorita ya voy a utilizar el Pintacolor Kaki. Aquí ya tengo el Pintacolor Kaki y voy a utilizar estas herramientas que sirven para hacer puntitos, bolitas sobre cualquier superficie con un poquito de pintura. Voy a tomar una punta, un poquito de Pintacolor y voy a poner unos puntitos sobre el fondant azul para que se vean más coquetos. A mí me gusta mucho utilizar el tono Kaki porque le da un aspecto muy tierno, muy sutil a cualquiera de mis modelados. Entonces aquí tengo yo ya el azul, tengo el rosa y voy a comenzar con esta parte que hice la media lunita. La voy a colocar sobre la cabecita de mi cigüeña para que me quede como si fuera una cachuchita. Voy nuevamente a poner unos puntitos con Pintacolor y voy a pellizcar con mis dedos. Ahora, aquí en la parte de abajo voy a alisar un poquito el círculo que hice y lo voy a colocar de esta manera. Voy a colocar la flor que hicimos con Sugar Lazy sobre el fondant rosa. Voy a colocar el azul
encima y lo voy a acomodar por detrás del cuello de la cigüeña. Ya que los tengo así, voy a tomar un poquito de fondant en tono caqui, poner un poquito de manteca vegetal, voy a extender voy a levantar, tiene que quedar muy delgadito. Lo voy a pasar al lado donde tengo la fécula, lo voy a reservar. Ahora, mientras esta pieza se orea tantito para que se endurezca un poco, voy a tomar el marcador negro y por la parte fina voy a abrir y voy a pintarle un ojito a la cigüeña y le voy a pintar un puntito en su nariz, en su pico, pues como si fuera la nariz. Ya que la tengo así, ahora sí voy a tomar el fondant que extendí, voy a cortar con las cuchillitas o con la carretilla una tira, la voy a reservar, voy a cortar otra más delgadita. La voy a reservar. Ahorita ya es momento de pasar mi diseño al pastel, porque si lo dejo aquí no voy a poder al final acomodar y pegar todas las piezas. Entonces de una vez ahorita que está fresco, voy a acercar el pastel hacia mí. Voy a ubicar la parte de adelante y voy a comenzar a trasladarlo al pastel. Lo voy a desarmar con mucho cuidado. Voy a comenzar con la cigüeña. Yo aquí ya más o menos le acomodo como quiero que quede. Voy a tomar un poquito de pegamento con un pincel. Ahora sí ya, porque ya quiero que quede fija sobre mi pastel. Voy a colocar el pico. Ahora sí voy a pasar el bebé. Voy a poner un poquito de pegamento. Más o menos por ahí. Y voy a acomodar con un estilete los solanes por si se desacomodaron cuando lo traspasé al pastel. Ahora ya que lo tengo aquí puesto, voy a comenzar a hacer los moños para decorar ya el cuello y el gorrito de mi cigüeña. Con este pedacito de fondant que estiré, voy a cortar una parte, la voy a volver a cortar a la mitad y en una esquina voy a plegar, en la otra esquina voy a hacer lo mismo, voy a doblar y voy a unir. En la otra parte igual. Doblo uno. Ahí ya tengo la primera parte del moñito. Voy a tomar otro pedacito. Este diseño es muy sencillo, pero es muy vistoso. Y es ideal para quienes apenas están empezando y que no se animan todavía a hacer algo en tercera dimensión. Está perfecto porque así ya estás presentando algo en alto relieve que le va a gustar muchísimo a los clientes. Ok, entonces aquí del delgadito voy a cortar un pedacito. Con este otro que sobró, lo voy a colocar aquí alrededor y
le voy a dar un poquito de efecto. Voy a hacer lo mismo con la otra parte. La voy a colocar en este lado y le voy a dar un poquito de efecto. Ahora con el estilete voy a presionar. Voy a agarrar un pedacito de fondant. Le voy a poner una bolita ahí para esconder un poquito. Voy a tomar el moño que hice con un poquito de pegamento. Lo voy a colocar. Quito ahí la puntita. Acomodo y encajo con el estilete para que se fije. Hago lo mismo con el otro lado. Al azul le puse pintacolor caqui, ahora al caqui le voy a poner un poquito de pintacolor, al caqui le voy a poner un poquito de pintacolor rosa. Voy a tomar nuevamente estas puntas y voy a decorar con puntitos el moñito. Voy a hacer uno también para la parte de aquí, para tapar esto donde se unen los solanes y no se vea esa parte. Extiendo, lo paso a donde está la fécula. Voy a tomar un poquito de rosa. Voy a extender también. Delgadito y lo voy a pasar al papel antiadherente que tengo aquí desde hace un rato, donde empecé a modelar la cigüeña. Voy a cortar aquí lo que me sobra de fondant en caqui y a este le voy a hacer unas tiras. Voy a hacer varias y ahorita las voy a retirar intercaladas para que queden espacios vacíos. Quito un lado, quito el otro, voy a retirar el exceso. Ahora sí voy a eliminar, digamos esta. Con cuidado. Esta otra. Voy a acomodar porque se desacomodaron tantito. Voy a colocar el fondant caqui encima. Con mis dedos voy a hacer una ligera presión hacia los lados. Con el rodillo suavecito. Y voy a desprender, voltear hacia el otro lado y continúo extendiendo. Para que queden más o menos las rayitas. Ahorita lo que voy a hacer es cortar una banda para hacer un moño rayadito. Y lograr una mezcla de texturas y colores en mi diseño. Porque por lo regular los diseños vintage por eso se caracterizan. Ya que lo tengo aquí, nuevamente le voy a dar una pasadita para que se selle bien y se adelgace un poquito más.
Voy a hacer el mismo corte que hice con el otro moñito. Tomo, hago un pliegue, por el otro lado igual, doblo y pego, hago un pliegue, igual, doblo y pego. Ahora, aquí quito un poquito, lo voy a colocar en esta parte con un poquito de pegamento. Voy a hacer lo mismo con la otra pieza. Voy a presionar ligeramente para que se selle y no se me desprenda. Y con este pedacito que me quedó, voy a cortar. Corto nuevamente. Y voy a colocar en la parte en medio para simular el nudito. Si yo empujo tantito, lo voy a hacer aglobadito para que se vea muy bonito. Y de esta forma tenemos un diseño fácil, rápido, muy bonito, muy vistoso, y ustedes pueden combinar y cambiar colores o tonos de acuerdo a lo que vaya a ser el bebé, si es niño, si es niña. Y aquí tenemos el resultado final de nuestro pastel de baby shower. Espero les haya gustado. Es algo sencillo, básico, pero muy llamativo. Todo el diseño fue elaborado con tapetes, sugar lacy y herramientas de Cherry and Cake. No olviden visitar las páginas, las redes sociales, darle like por favor a la página. Con mucho gusto por ahí atenderán cualquiera de sus dudas. Y nos vemos la próxima. Yo soy Dani Cabrera de Dani's Cake Factory. Hasta luego.